Crecí en una casa con mis papás y mis tres hermanos. Éramos cuatro en total, pero desde siempre todo estuvo repartido. El hijo favorito, el bruto, la loca cansona y yo. Nunca supe bien qué era yo en esa ecuación, solo que tenía que estar ahí porque esa era mi familia y no había más opción. No éramos ricos, tampoco miserables, pero plata, lo que se dice plata, nunca hubo. Mis papás trabajaban todo el día y a nosotros nos tocaba criarnos entre nosotros. Mi hermano mayor siempre fue el orgullo de la casa. No era particularmente brillante, pero todo lo que hacía era digno de aplausos. Si sacaba una mala nota, pobrecito, decían mis papás, seguro el profe la tiene contra él. Si rompía algo, no importaba, decían, así son los niños. Si yo hacía lo mismo, ahí sí me decían que era una descuidada, una bruta y una carga más. Mi otro hermano, le diremos el bruto, ¿se puede decir bruto? Sí, Sí. era el que nunca entendía nada, siempre con malas notas, castigado, decepcionando. A nadie le importó nunca si tenía algún problema, si le costaba aprender o si necesitaba ayuda. No, él era el bruto y punto y no había remedio. Mi hermana menor era la loca cansona. Hablaba demasiado, hacía preguntas incómodas, se metía en todas las conversaciones de adultos, la mandaban a callar cada 5 minutos. Ella seguía insistiendo como si no entendiera que en esta familia había que aprender a no molestar. Luego estaba yo. No destacaba en nada, no fallaba en nada, no daba problemas, pero tampoco daba orgullo. Era como un mueble más en la casa. No importaba si estaba o no. Con el tiempo me acostumbré. Aprendí a ser la que escucha, la que no interrumpe, la que no se queja. Si tenía un problema me lo guardaba, si necesitaba algo pues esperaba, porque nadie se daba cuenta de que yo también existía y los necesitaba. Crecí sintiéndome como invisible. No era la mejor ni la peor, no era la favorita ni la decepción. Era simplemente yo. Hoy, actualmente tengo 27 años y sigo intentando entender qué significó mi infancia, qué tanto me marcó crecer así. A veces veo esas familias donde los hermanos se quieren, se cuidan, se apoyan, se acompañan, los papás no tienen favoritos y me pongo a soñar cómo habría sido mi vida si me tocara nacer en un hogar así. Pero no me tocó esta familia. Y aunque no fue terrible, muchos dirán eso, tampoco fue bonita. Desde que tengo memoria, siempre supe que en mi casa yo era un cero a la izquierda. Era la penúltima de los cuatro hermanos y eso significaba muchas cosas. Que nunca me compraban ropa nueva porque siempre heredaba la de mis hermanos mayores. Así no me quedara bonita o de buena talla, me la tenía que poner. Que mis zapatos siempre llegaban con muchos huecos porque antes ya había pasado por varios pies. Que en el colegio me iba excelente, pero nadie tenía tiempo de darse cuenta o de celebrarlo. Mientras yo pasaba desapercibida, mi hermana menor, la más chiquita, se llevaba toda la atención, pues era la bebé de la casa, la que más necesitaba cuidados, la que siempre tenía a mi mamá encima preguntándole si ya había comido, si necesitaba algo o si quería que le compraran algo especial. Pero yo no, yo aprendí sola, crecí sola y entendí rápido que si quería algo en esta vida tenía que conseguirlo por mi cuenta. Nuestra familia siempre fue grande, demasiado grande, con un montón de tíos, primos, abuelos, pero todos con más problemas y más pobreza que nosotros. Yo me acuerdo que los veía en ciertas reuniones familiares y pensaba, ¿así me voy a ver yo en unos años? Mi respuesta siempre fue clara, no. Yo no quería repetir la misma historia. Desde la escuelita decidí que si nadie iba a apostar por mí, entonces yo misma lo haría. Eso, mamón, así se habla. Estudié con todas mis fuerzas. Me propuse ser mejor, sobresalir, buscar oportunidades que nadie más veía. Y no lo hice solo por mí, también por mi familia, porque aunque nunca me dieron la atención que necesitaba, pues seguían siendo mi sangre y yo los quería. Pero aunque me enfoqué en salir adelante, hubo cosas que simplemente decidí dejar fuera de mi vida. El matrimonio, por ejemplo, nunca lo vi como una opción real para mí. Tener hijos menos. Después de crecer en una familia donde a los niños se les tenía porque sí y se criaban como se pudiera, entendí que yo no quería eso para mí. He tenido novios, sí, pero ninguna relación ha funcionado. O ellos me fallan o son unos flojos sin aspiraciones. Y para estar con alguien solo por no estar sola, prefiero seguir mi camino tranquila. A veces me pregunto si de pronto voy a cambiar de opinión, si algún día de pronto quiera formar una familia diferente a la que tuve, pero por ahora no es mi prioridad. Quiero seguir avanzando y demostrarme a mí misma que puedo ser más, que puedo ser diferente.
Porque si algo aprendí de mi niñez es que si no te esfuerzas por salir adelante, la vida es la que te deja atrás sin pensarlo dos veces. Con los años que fueron pasando, cada uno de mis hermanos tomó su propio camino, aunque ninguno resultó ser precisamente el mejor. A veces pienso que todos, de una forma u otra, repitieron la historia de nuestros papás. Se dedicaron a sobrevivir como se pueda y a conformarse con lo que hay y no aspirar a nada más. El mayor, por ejemplo, el hijo favorito de mis papás, terminó siendo el más cómodo de todos. Nunca le interesó estudiar ni esforzarse demasiado. Consiguió trabajos fáciles de esos que son de lunes a viernes, lo justo para tener plata para el fin de semana y poder beber tranquilo. Y ya, no aportaba para la casa, no ayudaba en nada, solo vivía para él mismo. Y lo peor es que, como siempre había sido el orgullo de la familia, mis papás nunca le exigieron más. El que le seguía, el que les dije que era el bruto, pues nunca usó el cerebro para nada más que meterse en problemas. Como nadie lo apoyó ni le prestaron atención, buscaba la compañía que no debía, de personas que no debía, terminó rodeándose, bueno, de estas malas amistades y metido en cosas que no puedo decir acá, pero que tenían que ver con sustancias que arruinan las vidas o los medicamentos no Sí, ya, recetados por el médico. ya, ya. Mi mamá lloró por él más de una vez. Mi papá le gritó hasta el cansancio, pero a estas alturas ya no había mucho que hacer. Él estaba metido en ese mundo. Y la menor, pues mi hermana, la loca, se quedó sin futuro antes de siquiera empezar su vida. En el último año del colegio decidió que estudiar no era para ella. Se fue a vivir con un vago sin oficio, ni beneficio, ni aspiraciones, y como era de esperarse, sí señoras y señores, quedó embarazada. Mis papás, que tanto la habían consentido, ahora no sabían qué hacer con ella. La obligaron a casarse con ese muchacho, creyendo que así se arreglaba todo. Pero no se arregló nada. Al día de hoy tiene 2 hijos con un irresponsable que no le ayuda en nada, y aunque ella intenta salir adelante, pues es difícil cuando nunca aprendiste a valerte por ti misma. Yo miro a mi familia y me duele verlos así. Me duele porque los quiero, porque crecí con ellos, porque son mi sangre. Pero también me duele porque me doy cuenta de que yo nunca encajé ahí. Yo no quería esa vida para mí. Desde pequeña yo tenía muy claro y entendí que si me dejaba llevar iba a terminar igual, atrapada en ese ciclo de mediocridad y conformismo. Por eso sigo luchando, porque aunque no fui la favorita y nunca me dieron esa atención que yo necesitaba, pues aprendí a valerme por mí misma muy bien. Y eso significa que estuve muy sola, es la verdad, sin esposo, sin hijos, sin amigos. Prefiero mil veces mi soledad que una vida donde cada día sea una repetición de esos errores de toda la familia. Por el lado de mis papás, pues, ¿qué te cuento, Ruth? Mis papás son trabajadores pero ciegos. Siempre fueron personas de esfuerzo, de esas que creen que la vida es solo trabajar duro, partirse el lomo y conformarse con lo que se pueda conseguir. No les importaba el estudio ni las oportunidades. Ellos solo creían en el sacrificio físico como la única forma de salir adelante y ganar plata. Toda la vida los vi madrugar, cansarse, llegar a la casa muy agotados y volver a empezar al día siguiente. Trabajaban sin descanso, pero nunca lograron tener estabilidad económica. No porque no quisieran por flojos, sino porque nunca entendieron que hay formas más inteligentes de progresar. Para ellos, simplemente en su cabeza, si el trabajo no era físico, no cabía, no era trabajo de verdad. Eso de estudiar, aprender algo nuevo, buscar mejores oportunidades, les parecía una pérdida de tiempo. Me decían, eso no sirve, el que quiere plata la consigue sudando. Así nos criaron y creyeron que la vida solo se trataba de aguantar resignados. Por eso digo que aunque fueron muy trabajadores, fueron muy ciegos, porque además fueron alcahuetas con mis hermanos, especialmente con el mayor y con la menor. Le justificaban cada error, cada mala decisión, como si ellos no tuvieran responsabilidad por sus propios actos. Mi hermano mayor nunca aportó nada a la casa, pero para mis papás eso no era problema. Él ya es grande, él verá qué hace con su platica, se la ganó trabajando. Eso me decían, aunque eso significara que nosotros tuviéramos que hacer milagros con lo poco que había para comer y para vivir. Mi otro hermano, el que se metió en problemas por no usar el cerebro, siempre tuvo su excusa muy lista. Es que la vida no es fácil,
es que pobrecito, es que no tengo suerte. Nunca le exigieron más, nunca le dijeron que hiciera algo diferente y yo siento que lo dejaron perderse sin hacer nada para evitarlo, para no enfrentarlo. Mi hermana, pues a ella la criaron como princesa de la casa, pero la vida se encargó de demostrarle que el mundo no funciona así. Incluso cuando se fue con ese vago, cuando dejó el colegio, cuando terminó con hijos que nadie le pidió, mis papás la defendieron. Ella es joven, es inmadura, no sabía lo que hacía, se dio a la tentación, como si ser joven fuera una excusa para no pensar. Lo peor y lo triste es que cuando yo intenté hacer algo diferente, cuando decidí estudiar y esforzarme, no conformarme, pues en vez de apoyarme, me veían como si yo fuera la rara. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Para qué te preocupas tanto? La vida es así, uno no puede cambiarla, estás perdiendo el tiempo y la plata. Nunca entendieron que no quiero vivir como ellos, cansada, atrapada y viviendo de los errores de los demás. Yo quiero más y no por avaricia, sino porque pienso que la vida no tiene que ser solo sufrimiento. Pero pues a ellos nunca se les ha pasado por la cabeza que exista otra forma de vivir. Creo que nunca lo van a entender. Como les digo, desde niña supe que el estudio era mi única forma de salir adelante, mi única oportunidad de no ser como mis hermanos o mis papás. Ellos no lo entendieron, no podían ver más allá de esa idea de que el que trabaja es el que se parte el lomo todo el día, todos los días. Yo me pasaba entonces las noches estudiando, aprendiendo cosas nuevas, buscando cómo ganar un poco más de plata. Llegó un punto de mi vida en el que tenía dos trabajos fijos y uno extra por horas los fines de semana, Ruth. No descansaba, no tenía vida, pero seguía estudiando de noche. Todo lo hacía por mí y por ellos, porque a pesar de todo, pues son mi familia, los quería y yo sentía que tenía la responsabilidad de sacarlos adelante. Fueron casi 4 años así, 4 años en los que mi vida no era vida o por lo menos no mía, en los que todo lo que yo hacía era para darles a ellos una mejor oportunidad, para que salieran de ahí, que no les faltara nada. Y lo logré. No soy modesta para decirlo. Mis logros los alcancé a pulso, con disciplina, con dedicación. Nadie me regaló nada. Nadie me ayudó, nadie me tendió la mano. Todo lo conseguí por mi cuenta, a costa de mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud, mis ahorros. Lo más triste de todo es que después de esos 4 años de vivir para ellos, me di cuenta de que nunca lo valoraron. Yo solo hacía lo que tenía que hacer a los ojos de ellos, o sea, era mi obligación. No escuché nunca un gracias, nunca vi que realmente apreciaran el sacrificio que hice. Y ahí empecé a entender que no importaba cuánto les diera, cuánto me esforzara, porque para ellos yo no era importante. A pesar de eso y de saber que mi familia nunca me valoró como debida, pues yo seguía cegada por el cariño. Algo en mí no me dejaba soltarlos. Mis papás me habían metido en la cabeza desde pequeña esa idea de que la familia era lo más importante, que sangre, sangre, que mi deber era ayudar, porque ellos ya habían hecho todo por nosotros y ahora nos tocaba a nosotros devolverles el favor y el sacrificio. Y yo, con todos mis traumas y con las ideas equivocadas que arrastraba desde la infancia, pues me lo creí. Pensaba que tal vez sí era mi responsabilidad, que tal vez tenía que seguir ahí, sacándolos adelante, dándoles lo que necesitaran, aunque eso significara que yo me seguía sacrificando. Mis papás nunca me lo pedían directamente, pero eran expertos en hacerme sentir culpable. Me decían cosas como es que si tú no nos ayudas, entonces ¿quién? Mi mamá me decía yo te di la vida y así me vas a dejar. Mira a tus hermanos, ellos no tienen suerte como tú. Y yo como siempre terminaba cediendo. Me da una rabia leer este tipo de historias, pero me contengo y me guardaré mi humilde opinión. Esa es la realidad más real. Yo terminaba cediendo porque, claro, yo era la fuerte, la responsable, la que sí había logrado algo, la que no tomaba malas decisiones, la madura. Y como en esta familia solo se exigía a los que podían, entonces a mí me tocaba cargar con todo y con todos. Aquí viene algo más denso que lo anterior. No solo se trataba de ayudarlos con lo básico, sino que como ya me veían como la que sí podía pagar, empezaron a pedirme cosas más grandes, cosas que de verdad no me correspondían. Ahí también entendí que yo no era su hija ni su hermana, yo era su salvación financiera.
Eso me dolió más que cualquier cosa, porque por un lado, mi hermana me pedía ayuda para darle de comer a sus hijos. Como los niños no tenían la culpa, yo terminaba dándoles cada vez que me los ponía al teléfono. Me decían, tía, es que queremos comer algo rico, tía, queremos una merienda y tenemos hambre. Se me rompía el corazón. Yo no podía decirles que no en ese momento, porque ellos no pudieron venir al mundo con una mamá irresponsable y un papá inútil. Así que, aunque yo sabía que era injusto conmigo, aunque sabía que mi hermana no hacía nada por mejorar su situación, yo terminaba sacando plata y mandándosela. Por otro lado, mi hermano el vago, ese sí ni siquiera pedía. Él simplemente tomaba lo que quería. Me di cuenta que me robaba descaradamente. Sacaba plata de mi cartera. Se llevaba cosas de mi cuarto como si todo le perteneciera. Me acuerdo mucho que me di cuenta que me había robado la plancha del pelo, una que me compré con tanto esfuerzo después de meses de trabajar y ahorrar. Pero lo triste no es el robo, no es lo peor, sino que mis papás se dieron cuenta. Lo sabían. Lo veían hacerlo y no decían nada. Luego a mí me decían en la noche, déjalo, es que él no tiene dinero. Aparte, es tu hermano, no seas egoísta. Él necesitaba más que tú la plata. Eso era vanidad. Yo era una tonta. O peor, también era una ciega. Ahora que lo recuerdo, me da rabia conmigo misma porque me dejé manipular, me dejé usar. Seguía creyendo que ayudar a mi familia era mi deber y que así era como debía ser y que eso estaba bien. Hasta que un día pasó algo que fue la gota que derramó el vaso. Algo que me hizo abrir los ojos de golpe y darme cuenta de que si seguía así iba a terminar destruida. En ese momento decidí que ya era suficiente. Yo pasé años sin vivir realmente. A mis 25 debería haber estado disfrutando, saliendo, conociendo gente, riéndome, pero en lugar de eso, mi vida era solo trabajo y muchas responsabilidades que no me correspondían. No tenía amigos, no iba a paseos, no me distraía con nada. Era una mujer muy joven, pero por dentro yo me sentía como de 60 años. No me compraba ropa bonita, menos accesorios. Yo no iba nunca a la peluquería, no me arreglaba. La última vez que compré ropa nueva en una tienda ni siquiera me acuerdo. Todo lo conseguía de segunda mano con una vecina que dentro de todo pues fue una bendición en esa época. Ella me fiaba, me ayudaba cuando me faltaba dinero, me prestaba para que pudiera llegar a fin de mes con mi familia. Nunca me juzgó, nunca me preguntó por qué hacía tanto por ellos sin recibir nada a cambio. Fue una buena persona. Además yo lo hacía de corazón, Ruth. Sacrificaba todo por mi familia, pero sobre todo por mis papás, porque aunque no me entendían, no veían mi esfuerzo, pues yo los veía a ellos. Veía cómo trabajaban 12 horas o más al día, llegaban a la casa con apenas lo justo para comprar arroz, lenteja y huevos. Lo único que podían pagar era el agua y la luz de la casita donde vivíamos. No había más, no había otra opción. Así que yo hacía lo que podía dándoles lo poco extra que conseguía con mis trabajos. Pero mientras tanto yo seguía sin vivir, sin disfrutar, sin permitirme nada. Me convencí de que eso estaba bien, de que era mi deber, de que algún día todo valdría la pena. Pero un mal día me hicieron lo peor y lo imperdonable. Ese día lo recuerdo con rabia, con tristeza y con una sensación de impotencia que nunca antes había sentido. Había trabajado como una mula durante un año entero, ahorrando cada peso, aguantándome las ganas de comprarme algo bonito, de darme un gusto, de vivir. Además, tenía junto con eso mi liquidación del trabajo y había sacado un pequeño préstamo porque quería hacer algo por mi mamá. Pensé en ponerle un negocio chiquito, algo que le ayudara a ella a salir adelante y no trabajar tan duro. Era la primera vez que sentía que tenía un plan y que podía funcionar, que podía hacer algo realmente útil con mi esfuerzo y con el dinero. Pero mi mamá, con su mala maña de contarle todo a mi hermano mayor, dañó todo. Apenas supo que tenía esa platica, fue y le dijo a mi hermano que yo la tenía y él, con un descaro infinito, decidió que él sabía mejor qué hacer con mi plata. Háganme el berraco favor, se la llevó. Pero ¿y por qué se la entregó? Ella la guardó en la casa. Ella la había guardado en la casa, o sea, se la robaron. Sí. Solo la mamá Ah, sabía dónde la había puesto porque juntó todo en efectivo. Se la llevó así, sin preguntarme, sin pedirme permiso, sin pensar en todo lo que me costó reunirla, o sea, me robó. Según él, era una inversión segura en una de esas plataformas de internet que prometen hacerte rico de la noche a la mañana con poco esfuerzo. Y como se estarán imaginando,
El muy estúpido tiró mi plata a la basura. No ganó ni un peso, o quién sabe, tal vez sí ganó algo, pero me robó el resto, todo, porque ya lo conocía. Ya en ese punto yo sabía de lo que él era capaz. Lo peor es que cuando le reclamé, ni siquiera tuvo la decencia de sentirse culpable. Se encogió de hombros y me salió con que así son los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Ese fue el día en que sentí que me habían partido el alma y el corazón en dos. No solo porque me quitaron mi dinero, sino porque me di cuenta de que a nadie le importó. Mi mamá no lo regañó, no le exigió que me devolviera nada, mi papá ni se metió, mis otros hermanos hicieron como si nada hubiera pasado. Y yo, que había pasado años dándoles todo, ayudándolos, sacrificándome, pues me quedé con las manos vacías y con la certeza ahora sí de que en mi familia nunca fui más que una fuente de ingresos para ellos. Ese día entendí que había llegado a mi límite. Lo más triste, repito, no fue que mi hermano se robara el dinero. No fue solo perder los ahorros de un año, la liquidación, el préstamo que yo tenía que pagar después. Lo más triste es que no se disculparon. Nadie me dio la cara ni me pidió perdón. Ni mi hermano no tuvo la decencia de reconocer su estupidez. Ni mi mamá, que fue la que le contó. Ni mi papá, que en vez de defenderme, solo dijo igual que mi hermano con frialdad, así es la vida, no seas tan dura con tu hermano. ¿Que no fuera tan dura? ¿En serio? Yo había pasado años dándolo todo por ellos, sacrificándome hasta lo último. Cuando finalmente tenía algo para mí, mi propio hermano me lo robó, me lo arrebató sin pensarlo dos veces. No tuvo la más mínima pizca de vergüenza de mirarme a la cara y decirme que lo perdonara. Así quedó todo, como si nada hubiera pasado, como si la que debía entender y perdonar fuera yo, como siempre. Esos días en esa casa fueron los peores. Yo no hablaba, no quería ni mirarlos, me sentía sumamente brava, ofendida y sobre todo decepcionada. Era como si de repente me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora sí estaba viendo la realidad por primera vez en toda mi vida, porque en ese momento lo entendí. Yo para ellos no era su hija, no era su hermana, no era familia. Yo era la persona a la que podían exprimir sin que ellos sintieran pesar y sin tener consecuencias. Ese pensamiento me rompió y me dolió más que la pérdida de la plata. Pasaron esos días llenos de rabia, decepción, un dolor que me carcomía por dentro. Y llegó un momento en el que ya no aguanté más. Esa noche no pude contenerme, Ruth, exploté. Hice terapia esa que es gratis de la peor manera y a grito herido, llorando de ira e impotencia, les dije de todo. Me desahogué como nunca antes lo había hecho. Me despaché con todo lo que tenía atravesado entre el pecho y la espalda. Les reclamé por todos los años que me trataron como si no importara, por haberme usado, por haber permitido que mis hermanos me robaran y me manipularan sin mover un solo dedo para defenderme. Les grité, les recordé que ellos mismos se habían condenado a esa vida de miseria por tomar siempre las peores decisiones. Les dije que se merecían todo lo malo que les pasaba, porque nunca hicieron nada por cambiar, porque prefirieron quedarse en la comodidad de su mediocridad en lugar de luchar como yo lo hice, que ellos no eran víctimas, que sus desgracias eran culpa suya y de nadie más. Ay, hasta yo me sulfuré, pero me encanta. Yo no sé si alguna de ustedes ha sentido ese alivio de despacharse. Mis papás solo me miraban callados, en silencio, sin saber qué decir. Tal vez porque por primera vez en la vida me estaban escuchando de verdad. Mis hermanos, en cambio, se hicieron los dignos, se ofendieron, como si ellos fueran dignos de mi respeto, como si no fueran unos aprovechados, unos inútiles que nunca movieron un dedo para hacer algo con sus vidas. Pero no me importó, no me callé, no me guardé nada. Que Dios me perdone, pero en ese momento sentí un alivio en el alma, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima, como si por primera vez en años mi voz importara y me escucharan. Para mi sorpresa, su descaro no tenía límites. Ay, sorpréndeme a mí, bella. Se pone cada vez peor. No solo no se sintieron culpables, no solo no pidieron perdón, sino que encima los ofendidos eran ellos. Sí, ellos, como si yo fuera la mala, como si después de todo lo que me hicieron todavía tuviera que quedarme callada y seguir aguantando. Mi papá, con toda frialdad, me echó de la casa. A mí, Aparte de todo bruto, el viejo pendejo, ella es la que paga todo y a, la echa.
a mí, a su hija, a la única persona que había sido un verdadero apoyo en esa familia y la que llevaba el sostén económico, me botó como a un perro sin pensarlo dos veces. Ahí sentí una mezcla de cosas que no sé cómo explicar. Estaba herida, estaba indignada, sobre todo estaba decepcionada. No sé por qué esperaba otra cosa, no sé por qué todavía tenía un poco de esperanza de que reaccionaran, de que entendieran el daño que me habían hecho. Pero con los 3 gramos de dignidad que me quedaban, agarré mis cosas. Ni maleta tenía, porque los pobres no tenemos lujos ni para eso. Uno no tiene maleta en la casa de viaje. Tenía un morral, una maleta. Lo poquito que tenía lo metí ahí y me fui. Salí hecha un mar de lágrimas, con la cara caliente e hinchada de la rabia y el corazón achicharrado. Lo sentía en 1000 pedazos, pero en el fondo yo sentía algo más raro. Era como un peso que me quitaba de encima, como si a pesar del dolor estuviera respirando libre por primera vez en años. Era muy extraño, pero real. Me habían echado como si no valiera nada, pero por primera vez yo me sentía libre. Esa noche cuando mi papá me echó de la casa, sí, lo primero que sentí fue que el mundo se me venía encima. Empecé a caminar sin rumbo, con el corazón destrozado, con el morralito al hombro, al hombro, es que al hombro, con el morralito al hombro, donde apenas cabían las poquitas cosas que me pertenecían. No tenía un plan, no tenía a dónde ir, pero lo único que sabía era que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Yo a esa casa no volvía. Era una noche con mucho viento. Yo tenía frío, pero además tenía las manos temblorosas por todo lo que había pasado en mi casa. Empecé a revisar el celular y pues no tenía amigos cercanos, no tenía familiares en los que pudiera confiar. Siempre había estado tan ocupada trabajando y sosteniendo mi familia que nunca me di la oportunidad de construir mi propia red de apoyo. Pero al deslizar entre uno de mis contactos, aparecía un nombre que me hizo sonreír y me dio un respirito y un poco de tranquilidad. Paula. Paula había sido mi compañera de trabajo en un empleo anterior. Era una mujer fuerte, independiente, con un carácter decidido, pero con un corazón enorme y grande. Desde que la conocí, había sentido una conexión especial con ella. Nos entendíamos sin necesidad de hablar mucho, aunque nuestras historias eran distintas, ambas éramos mujeres que habían tenido que luchar más de la cuenta para sobrevivir en este mundo. Cuando trabajábamos juntas, siempre me animaba. Me decía que debía pensar más en mí, que debía dejar de cargar con una familia que no valoraba mi esfuerzo. En ese entonces, obviamente, yo no la escuchaba, pero ahora sí entendía cada una de sus palabras. Le marqué, esperé con el corazón a mil, los poquitos segundos que duró la llamada en entrar se me hicieron eternos, pero cuando escuché su voz contestándome, fue un alivio tenaz, enorme. No tuve que explicarle demasiado. Yo entre lágrimas, seguía llorando y llorando, le pude contar que me habían echado de mi casa. Y ella no me hizo preguntas, no dudó un segundo, simplemente me dijo, véngase para acá, que me estaba esperando en la tienda de la esquina. O mejor, que ella iba por mí. Yo la esperé agarradita a mi morral, con la mente en blanco y el pecho oprimido. La calle estaba muy tranquila ese día y sola, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. No sabía si en ese momento sentía miedo, rabia, alivio o todo a la vez. Rápido, rápido, Paula llegó en su moto. Iba con su chaquetica y su mirada decidida. Yo me subí sin pensarlo dos veces y juntas nos fuimos hasta su casa ese día y yo me alejé de la mía, que había sido como una prisión. El apartamentico de Paula era pequeño, muy acogedor. No tenía lujos, pero sí tenía algo que yo no sentía en años. Paz. Apenas cruzamos la puerta, me entregó una cobija, me señaló el sofá y ese gesto fue suficiente para decirme que ahí yo iba a estar segura y tranquila. Esa noche dormí sin saber qué iba a hacer al día siguiente, pero lo que tenía claro es que había salido de un lugar donde nunca fui valorada y aunque todavía no tenía muchas respuestas, por primera vez tenía la oportunidad de empezar algo nuevo y sola. Y allá no iba a volver. Pasaron los meses y Paula y yo nos hicimos súper amigas inseparables. Nos entendíamos súper bien. Era una relación de dos mujeres fuertes, trabajadoras, que habían pasado por mucho, pero que aún seguían de pie, seguían en la lucha. Nos cuidábamos mutuamente, nos apoyábamos en todo. De esas amigas que
todas deberían tener una en la vida. Ella nunca me hizo sentir mal, como si le debiera un favor por estar ahí, no me reprochaba, no me echaba mi situación en cara, no me miraba con lástima. En cambio, me ayudó mucho a ver algo que yo nunca había notado en mí misma, que era fuerte, pero que no tenía por qué cargar con los errores de los demás y que tenía que empezar a vivir mi propia vida sin culpa, que yo tenía ese derecho. Gracias a ella, pues cambié el chip, la mentalidad. Empecé a reconstruirme. No fue fácil, no fue rápido, pero fue el inicio de la mejor etapa de mi vida. Esa noche que me echaron de la casa pensé que lo había perdido todo, pero lo que realmente pasó fue que sin darme cuenta me estaba encontrando con mi verdadera yo por primera vez. Se libró de cargar ese lastre. Sí. Pero adivinen qué, no pasaron ni 2 meses desde que me echaron de la casa cuando mi familia volvió a aparecer. Eso sí, como si nada hubiera pasado. Al principio yo de ingenua pensé que tal vez querían disculparse, que tal vez se habían dado cuenta de su error, pero no, su descaro era infinito. No llamaron para preguntar cómo estaba, dónde estaba, cómo había hecho, ni para saber quién me había recibido en su casa o si yo necesitaba algo, nada de eso. Adivinen qué era lo único que les interesaba en ese momento. Plata, estaban sin plata. Pedirme favores de plata. Mi mamá fue la primera en buscarme, con ese tonito de voz que usaba cuando quería suavizar las cosas y hacerme sentir culpable al mismo tiempo. Me habló de lo difícil que estaban las cosas en la casa, de que el dinero no le alcanzaba, de que mis hermanos estaban pasando por momentos complicados. Y luego, como si no hubiera pasado nada, me dijo que si podía prestarles un dinerito, que no era mucho, solo lo suficiente para ayudarlos a salir de una emergencia. Después de esa semana apareció mi hermana, con el mismo cuento de siempre, que sus hijos, mi sobrino, necesitaban cosas, que estaba desesperada, que si podía ayudarla con el guito para la comida, como si no hubieran pasado años en los que yo les di hasta lo que no tenía, porque es que yo no me compraba ni calzones, Ruth, para que ellos comieran. Y mi hermano, el vago descarado, el que me robó en mi propia casa, también tuvo el descaro de buscarme. No me pidió perdón, repito, no mencionó lo que había hecho, solo me escribió al WhatsApp como si no hubiera pasado nada, diciéndome que necesitaba un préstamo para un negocio. Sí, otro, el muy cínico, como si no hubiera aprendido la lección la primera vez. Ahí me quedó más que claro que yo no era una persona para ellos, ni hermana ni hija. Era un cajero automático, un cajero que dejó de funcionar por un tiempo y ahora tenían que ver cómo volvían a repararlo para sacarle provecho. Y ahí fue cuando tomé, siento yo, la mejor decisión de mi vida. Cerrarles la puerta para siempre. Me dije a mí misma, se acabó la boba, se acabó la marrana. Contexto, porque no sé si se usa en países como Argentina, Uruguay o España. Aquí, por lo menos en Colombia, se dice que fui una marrana porque me dejé manipular, me dejé usar, me Marranear, explotaban, se dejó se dejó marranear. marranear. No por el animal, o sea, no por el cerdo, sino que se aprovecharon de uno como si uno fuera un marrano lleno de carne y le sacaron todo lo que tenía. Entonces ya dijo, se acabó la marrana de la casa. Así como leen, bueno, así como escuchan, es que estoy yo. Después de años dejándome explotar, de cargar con una familia que nunca me valoró, de trabajar hasta desmayarme para que otros vivieran de mi esfuerzo, decidí que ya no más. Me quité de encima esa responsabilidad económica que nunca me correspondió. Entendí por fin que no era mi obligación mantener a mis hermanos mayores de edad completamente capaces de trabajar, pero demasiado cómodos para hacerlo. Nadie les debía nada, y mucho menos yo, que fui la única que se esforzó por salir adelante. Acordé con mi mamá que para que no pasaran necesidades extremas, yo les pasaría una suma pequeña de dinero para pagar el gas y el internet de la casa y algo de comida, pero solo para mis papás, no para nadie más. Mis hermanos ya estaban grandecitos para ver cómo se las arreglaban. Si querían comer, que trabajaran. Si querían pagar sus cuentas, que movieran el trasero y dejaran de esperar que alguien más los mantuviera. Me tomó años darme cuenta, pero al fin lo entendí. Yo no nací para ser el salvavidas de nadie. Ellos vivieron toda la vida aprovechándose de mí, esperando que yo les resolviera sus problemas. Pero llegó el día en que la boba, la tonta, la que siempre decía que sí, se cansó
y dijo que no. Se acabó la marrana a la que explotaban. Y llegó el momento de que cada quien se hiciera cargo de su propia vida a ver cómo les iba. No fue fácil, no fue una decisión que tomé y simplemente seguí adelante sin mirar atrás. Tuve mil dudas, también hubo momentos en los que casi flaqueo, pasé noches enteras sintiéndome una porquería, sintiéndome culpable, preguntándome si yo estaba haciendo lo correcto. Mis hermanos no me lo hicieron fácil. Durante casi un año me bombardearon con llamadas llenas de rabia, con mensajes, con reclamos absurdos, con insultos, como si yo fuera la mala de la historia, como si fuera una obligación mía seguir manteniéndolos. Me culpaban, me decían que yo me había olvidado de la familia, que ahora que yo estaba bien, pues los dejaba a ellos pasar necesidad, pero resulta que ya yo no era la misma. No me importaba lo que dijeran. Yo colgaba el teléfono y seguía con mi vida. Antes de colgar, eso sí, siempre les decía lo mismo, que ellos ya eran adultos, que si yo pude salir de ese hueco y de esa vida a punta de estudio y trabajo, ellos también podían, y que ya no era mi problema sus asuntos. Bueno, les cuento que solo una vez sí cedí, fui débil, porque me llamaron mis sobrinitos. Fue el único momento en que sentí que mi decisión me dolía. Escuchar sus voces, sus risas, sus pequeñas manitos sosteniendo el teléfono mientras me decían que me extrañaban, que querían volver a jugar conmigo, eso sí me partió el alma. Pero no volví. No permití que ese sentimiento de culpa me hiciera caer otra vez en esa trampa. Les mandé unos regalos con un domiciliario, les di algo de plata a través de mi mamá y ya. Ese fue el último contacto que tuve con ellos. Después de eso, cada vez que me entraba la duda, recordaba lo que me hicieron. Recordaba que me robaron, que se aprovecharon de mí, que me usaron sin remordimiento y que ni siquiera tuvieron la decencia de pedirme perdón cuando todo estalló. Yo merezco más, merezco vivir mi vida sin cargas que no son mías. Y por eso no los volví a ver ni a hablar con ellos ni a buscar. Después de cerrar definitivamente esa puerta con mi familia, me concentré en lo único que nunca había puesto como prioridad, mi propia vida. Yo. Trabajé mucho, sí, pero esta vez por mí y para mí, sin la carga de mantener a otros, sin la presión de sentir que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Con el tiempo, mi amiga Paula me ayudó a ver algo que nunca había considerado, y es que yo también merecía disfrutar, que tenía derecho a darme gustos, a vivir experiencias que antes ni siquiera pensaba posibles. Por primera vez en mi vida fui a un café bonito solo porque sí, me pedí un brunch. O sea, yo no sabía ni qué era eso. Me senté sin afán, saboreé la comida y ya no sentía culpa. Fue un momento pequeño, pero a la vez inmenso. Es que simbolizaba algo que nunca antes había hecho. Darme a mí misma lo que siempre le había dado a los demás. Después de eso, poco a poquito empecé a comprarme ropa nueva, iba a los centros comerciales, ya no la ropa usada de segunda. Al principio me sentía rara, porque la cabeza me decía que yo no merecía tanto lujo. Pero luego entendí que no era un lujo, era dignidad. También me inscribí en un gimnasio en el barrio. No porque quisiera cambiar mi cuerpo ni por vanidad, sino porque quería sentirme fuerte, sentirme bien, sana. Descubrí que hacer ejercicio me liberaba, me hacía sentir con control de mi vida. Y eso tampoco lo había sentido antes. El momento más grande fue cuando hice mi primer viaje a la playa. Fue un regalo de mí para mí, un símbolo de mi independencia, de mi nueva vida. Caminé por la arena, me bronceé bajo el sol. Y ahí estaba yo mirando el mar sin preocuparme por nadie más. Fue una de las sensaciones más bonitas y sanadoras que he vivido. Han pasado 2 años desde el día en que yo corté todo contacto con mis hermanos. 2 años sin saber nada de ellos y sin responder sus llamadas, sin recibir reclamos. 2 años en los que me he sentido libre, feliz. Hoy analizo la situación, siento que tomé la mejor decisión. No fue fácil, me dolió mucho, pero era necesario. Aprendí que la familia no es la que te usa, te roba, te manipula. La familia debe ser un lugar donde te respetan, te cuidan, te quieren y además quieren que te vaya bien, que progreses, que salgas adelante. Y me di cuenta, Ruth, de que yo también soy mi familia. O sea, es mi deber cuidarme y quererme a mí misma.
Eso sí, aún mantengo un pequeño vínculo con mis papás. No es porque me sienta obligada, sino porque me nace. Porque a pesar de todo el daño y la indiferencia son mis papás. Pasamos una Navidad justo juntos en un restaurante. No fue como esas cenas familiares de película donde todo es risa y amor, pero fue un momento decente. Yo les hago llegar regalos de vez en cuando quiero hacerlos, pero no me excedo, porque aprendí a darles sin yo quedarme vacía. Cada mes a mi mamá le envío su cuota de dinero y la llamo una vez también al mes para saber de su salud. Pero nuestras conversaciones son frías, cortas y cada vez más distantes. Ella ya no tiene nada que decirme más allá de quejas sobre la vida, sobre lo difícil que es todo, sobre las desgracias que mis hermanos siguen atrayendo, sobre sus malas decisiones, historias repetitivas de siempre cargadas de victimismo y sin la más mínima intención de cambiar. Ellos no van a dejar de ser lo que son. No hay gratitud en su voz, no hay amor, solo resignación y esa actitud de es que así es la vida. Eso los tiene atrapados en el mismo círculo. Y ella no quiere salir de allá, no quiere ver la realidad, no acepta que el problema es suyo y de mis hermanos, y que ella con mi papá fueron los que criaron ese tipo de hijos. Así volvieron a mis hermanos. Con mi papá es peor la cosa, ya no me habla, excepto en su cumpleaños cuando yo lo llamo para felicitarlo y le mando un regalo. Me da las gracias y de inmediato me pide plata para mis hermanos y me dice que soy una desagradecida con ellos y una mala hermana. Siempre le digo que no. Con firmeza le dejo claro que no les voy a dar un peso, sin explicaciones, sin remordimientos y él me cuelga el teléfono. Por otro lado, mi amiga, mi compañera de casa, Paula, me ha dicho que a este paso, tarde o temprano, también me tocará cortar lazos con mis papás, que son tóxicos, que no se dejan ayudar de verdad, que nunca van a valorar lo que hago y que lo mejor es dejarlos atrás. Yo al principio me resistía mucho a la idea, pero con el tiempo estoy entendiendo y creo que ella tiene razón. Porque aunque ya no me quitan dinero ni me exprimen como antes, todavía tienen algo de poder sobre mí. Todavía afectan mi tranquilidad con su negatividad, con su falta de amor, con su insistencia en vivir atrapados en el mismo desastre de siempre. Quizás aún no estoy lista para dejarlos del todo, pero siento que el día llegará muy pronto. Y cuando llegue Ruth no voy a mirar atrás. No sé si estoy 100% en lo correcto, no sé si alguien más se ha sentido así, no sé si se identifican con mi historia o si habrá quien me juzgue duramente por lo que hice, por haberme alejado de mi familia, por haber puesto límites donde nunca antes los hubo. Pero en este punto de mi vida no me importa. Pasé demasiados años cargando con la culpa, con el deber, con la idea de que el amor significa sacrificio absoluto, de que la familia es intocable y hay que aguantarla pase lo que pase. Pero ahora sé que eso no es amor. Eso es abuso, es manipulación y es absurdo. Es una idea ridícula. Hoy solo me interesa ser feliz, estar en paz. No sé qué me traerá el futuro, pero yo voy a seguir trabajando, creciendo y sobre todo sanando mi niña interior. La misma niña que por años se sintió invisible en su casa, que lo dio todo por su familia y nunca recibió nada a cambio, y que aprendió a ser fuerte porque no le dejaron otra opción. Yo no quiero repetir los errores de mi casa. No quiero ser como mis papás, que permitieron que mis hijos crecieran sin responsabilidad, sin valores, sin rumbo. No quiero cargar con rencores eternos ni con heridas que nunca cicatrizan. Uy, qué historia tan tremendamente buena. Un abrazo, Bella. Sé que muchas se van a identificar contigo.